Hello muñecuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome to this class. Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de inglés. Hoy vamos a tener un tema muy relacionado con el tema anterior, ya que en los últimos dos videos estuvimos viendo los adverbios de frecuencia indefinidos y los adverbios de frecuencia definidos, por lo cual hoy vamos a aprender a preguntar por esa frecuencia. Recuerden suscribirse aquí abajito para que sigan recibiendo todos los videos que voy a seguir compartiendo de estas clasecitas de inglés. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en esas preguntitas. Por acá les voy a dejar todos los videitos relacionados a los adverbios de frecuencia que ya vimos para que a ustedes se les haga más fácil responder estas preguntas que vamos a formular hoy. Así que empecemos, preciosuras. Acá yo voy a colocar entonces el inicio de la pregunta, que sería how often, seguido del auxiliar do o does. En este caso, estos dos auxiliares, el do o el does, van a ser utilizados junto con esta primera frase que es how often, que significa con qué frecuencia, o también cada cuánto, es lo mismo. Ahora, ya les voy a explicar cuando usamos el do y cuando usamos el does, pero el significado va a ser lo mismo, con qué frecuencia o cada cuánto. Lo único que varía es el auxiliar do y el auxiliar does. Entonces, la pregunta con el auxiliar do la vamos a hacer cuando el sujeto de la oración o de esta pregunta lleve I, you, we o they, ¿vale? Y la pregunta how often does, es decir, cuando el auxiliar es does, vamos a mirar que el sujeto sea he, she o it, es decir, la tercera persona. Listo, preciosuras. Entonces, ya aclarado esto, vamos a mirar cuál sería la fórmula maestra para realizar las preguntas. La fórmula es súper sencillita. Vamos a iniciar con la frase how often, seguido del auxiliar do o does, depende pues del sujeto de la oración, como yo les decía. Luego vamos a poner el sujeto de la oración, después colocamos el verbo y por último el complemento en caso de que exista un complemento. A veces se puede omitir, no hay problema. Y por último cerramos signo de interrogación. Esta sería entonces la fórmula maestra para que la tengamos muy en cuenta. Después de uno practicar y practicar de forma oral esta pregunta, ya eso se lo mecaniza uno súper sencillo, muñecuras. Entonces háganle pues. Pero obviamente no se me preocupen que acá les voy a dar los ejemplos. No se me preocupen, yo voy a dividir esta hojita en dos. En un lado voy a colocar el how often do y en el otro voy a colocar el how often does, es decir, voy a hacer dos tipos de ejemplos, uno con el auxiliar do y otro con el auxiliar does y listo. Supongamos entonces que yo le voy a preguntar a alguien que con qué frecuencia cepilla sus dientes, por lo que yo inicialmente debo colocar la frase how often, porque how often significa con qué frecuencia, o también significa cada cuánto, es lo mismo prácticamente. Luego yo voy a colocar el auxiliar do, ¿por qué? Porque el sujeto que yo voy a usar en la oración va a ser you. Yo le estoy preguntando a usted. Luego coloco el verbo, que en este caso sería brush, que significa cepillar, y por último el complemento your teeth. Mire que esta oración sí tiene complemento, entonces lo ponemos. Y cierro con signo de interrogación. Repitamos, how often, lo acompaño con el auxiliar do. ¿Por qué? Porque este sujeto que estoy utilizando es you y va con do. Luego coloco el verbo brush y por último el complemento your teeth. How often do you brush your teeth? ¿Con qué frecuencia o cada cuánto usted se cepilla los dientes? Así que la otra persona entonces me va a responder como si estuviera haciendo una oración en presente simple, poniendo primero el sujeto, que en este caso sería I. ¿Por qué? Pues porque si yo le estoy preguntando a usted, la persona va a responder como yo. Sí, yo me cepillo cada tanto. Entonces, por eso el sujeto va a ir I, yo. Recuerden que la estructura de las oraciones afirmativas es sujeto, verbo y complemento en el presente simple. Por acá les dejo un videíto donde ya les expliqué todas esas estructuras y lo pueden chequear, obviamente. Listo, entonces después del sujeto yo voy a colocar el verbo brush. Luego voy a poner el complemento, que en este caso sería my teeth, porque estoy hablando de mis dientes. Y por último voy a colocar el adverbio de frecuencia, que en este caso sería un adverbio de frecuencia definido, tal como lo vimos en el video anterior. Que por acá arribita les voy a dejar el video para que lo repasen. Entonces, el adverbio de frecuencia seleccionado va a ser 3 veces por día o 3 veces al día, es lo mismo, por lo cual yo voy a colocar 3 times a day. Ese sería el adverbio de frecuencia. Entonces, sujeto, verbo, complemento junto con el adverbio de frecuencia, que generalmente estos adverbios de frecuencia definidos los ponemos al final.
Vale, ahora vamos con el otro ejemplo. Yo voy a preguntar entonces con qué frecuencia ellos van a Europa o cada cuánto ellos van a Europa. Por lo tanto, yo voy a colocar de nuevo el how often, que significa cada cuánto o con qué frecuencia. Luego coloco el do. ¿Por qué? Porque el sujeto que voy a usar va a ser they. Y recuerden que they trabaja con el auxiliar do. Luego voy a colocar el verbo, que en este caso sería go. Y por último, voy a colocar el complemento, que sería Europe. Y cierro con signo de interrogación. Miremos nuevamente la estructura. Tenemos entonces el how often, luego el auxiliar do, el sujeto, el verbo y el complemento. Ya la respuesta, pues la vamos a responder con el sujeto ellos, pues porque estamos preguntando por ellos. Entonces yo voy a hacer como si formulara una oración afirmativa. Yo voy a colocar entonces en este caso el sujeto they, luego voy a colocar el adverbio de frecuencia, que en este caso sería never, que significa nunca, y por último el verbo y el complemento, go to Europe. ¿Por qué? Porque en caso de que la respuesta sea como decir ellos nunca van a Europa, entonces yo ya voy a usar el adverbio de frecuencia nunca, que es never, el cual es un adverbio de frecuencia indefinida, que por acá les voy a dejar arribita el video para que ustedes repasen también esos adverbios de frecuencia indefinida y sepan en qué posición los podemos colocar dentro de la oración. ¡Listo, muñecuras! Mire, tenemos ya 2 oracioncitas con el do. ¿Qué tal? Facilito, ¿cierto? Ahora vamos entonces con el how often does, que en este caso este auxiliar does trabaja con la tercera persona, es decir, si en la oración el sujeto es he, she o it, entonces ahí vamos a colocar el auxiliar does. Así que empecemos pues, muñecuras. Voy a colocar entonces inicialmente el how often does, luego voy a colocar el sujeto she, porque she equivale a tercera persona, que es ella, y por lo tanto trabaja con el auxiliar does. Luego voy a colocar el verbo, que es visit, y por último voy a colocar el complemento her family y cierro signo de interrogación. Esta oración quiere decir con qué frecuencia o cada cuánto ella visita a su familia. Mire que al verbo visitar no le agrego S ni nada. ¿Por qué? Porque el does ya lo tiene, ya tiene la S de la tercera persona, entonces yo por eso el verbo visit lo coloco tal cual. Ahora, ¿cómo responderíamos? Súper sencillo, muñecuras. Vamos a responder como si hiciéramos una oración afirmativa. Entonces yo voy a colocar el sujeto, el verbo visit, que en este caso le agrego S porque estoy hablando de la tercera persona, y luego el complemento, y por último voy a colocar el adverbio de frecuencia. En este caso elegí un adverbio de frecuencia definido para decir que ella visita a su familia cada año, every year. Este es un adverbio de frecuencia definido. Vamos entonces con el segundo ejemplo utilizando el does. Yo voy a preguntarle a alguien que si su hermano juega voleibol. Entonces yo voy a iniciar utilizando el how often does, porque como sujeto yo voy a elegir a he, que equivale your brother, es decir, su hermano. Su hermano equivaldría a he. Luego coloco el verbo, luego el complemento y cierro signo de interrogación. Miremos nuevamente entonces, tenemos el how often does. ¿Por qué? Porque el sujeto es your brother y your brother significa su hermano, es decir, equivale al pronombre he y he trabaja con does. Luego tenemos el verbo y el complemento, muñecuras. Ahora, ¿cómo respondemos? Entonces, como haciendo una oración afirmativa, yo puedo responder como my brother o también puedo decir he, él, no hay problema. Así que yo coloco my brother, luego voy a poner el verbo que es place y le voy a agregar S porque recuerden que en las oraciones afirmativas, en presente simple, el verbo debe llevar S si está junto a un sujeto que equivale a la tercera persona. Y aquí my brother equivale a la tercera persona que es he. Luego voy a colocar directamente el adverbio de frecuencia. No tengo la necesidad de colocar el complemento. También puedo colocar directamente el adverbio de frecuencia, que en este caso es weekly, que significa semanalmente. Entonces yo estoy respondiendo que mi hermano juega semanalmente. My brother plays weekly, que sería el adverbio de frecuencia definido. O ustedes también pueden colocar en este caso, si utilizan un adverbio de frecuencia indefinido, pueden decir como, ok, mi hermano nunca juega voleibol. Entonces ustedes dirían, my brother never plays volleyball, ¿vale?
My brother never plays volleyball. Mire que acá estoy utilizando el adverbio de frecuencia never, que es un adverbio de frecuencia indefinido. Ahora, si estamos en una conversación cotidiana, pues muchas veces no hay necesidad de decir toda la oración, sino que se responde directamente con el adverbio de frecuencia y no hay problema. Pero pues si ustedes quieren practicar el English Speak English, entonces ahí sí ustedes van a decir toda la oración, ¿cierto? Bueno, entonces thank you so much por visualizar este videito. Si les gustó le pueden dar un like. Además se pueden suscribir, por supuesto, y pueden compartir este video a otras personas. Recuerden activar la campanita de notificaciones y los veo en otro próximo video. Bye, besitos.